Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en este video qué es la cirugía de disco artificial cervical, es decir, utilizar un disco artificial en la columna cervical por un problema de disco, normalmente por hernias discales. El caso que vamos a ver hoy es de un paciente masculino que tenía desde hace varios meses dolor cervical, dolor de cuello, irradiado hacia el miembro superior derecho. Aquí les pongo esta imagen es para que vean que dependiendo de cómo va el dolor en el paciente, ya uno puede inferir qué discos pueden estar involucrados en este paciente. Este paciente tenía dolor hacia el brazo, llegaba hacia el primer dedo de la mano, pero tenía mucho dolor también, como ven ahí, en la región escapular o región interescapular. Esos dolores interescapulares son muy frecuentes de lesiones de disco. En este caso había dolor interescapular y dolor hacia el brazo. Con esas características le pedimos la resonancia magnética y como ven aquí, esta es una resonancia magnética, lo que llamamos un T2, donde se ve la médula gris y lo que está alrededor se ve blanco, y vemos cómo están dos hernias discales a nivel de la C5, C6, C6, C7. A veces tenemos que hacer otras imágenes para verlo mejor, y aquí podemos ver cómo se ve en la parte posterior del disco cómo se salió parte del material de la gelatina interna del disco hacia atrás, hacia donde están los nervios. Y ahí vemos perfectamente cómo la gelatina se salió mucho más en el segmento arriba que en el de abajo. Entonces, aquí la pregunta es ¿qué hacer con el paciente? En primer lugar, el paciente lo vamos a operar porque ya tiene mucho tiempo con dolor, tiene más de 2 meses, no mejora con tratamiento, digamos, con antiinflamatorios, ni mejora con fisioterapia, entonces tiene indicación de cirugía. Ahora bien, cuando uno hace la cirugía de la columna cervical, uno tiene que ver si saca ese disco y qué pone dentro de ese disco. Entonces hay mucha discusión y eso es lo que yo quiero enfocar mucho en este video, es cuando uno saca ese disco, es decir, saca la gelatina. Esa gelatina la sacamos por vía anterior, después se los explico. Pero la pregunta es, ¿qué ponemos después de sacar esa gelatina y descomprimir el nervio? Entonces ese espacio de la gelatina queda vacío. Entonces hay que poner algo en ese espacio. Entonces hay dos grandes corrientes de si poner una caja. Como pueden ver aquí, es un material sólido que rellena el espacio donde sacamos el disco. Y esa caja va a quedar pegada con la vértebra de arriba, con el cuerpo vertebral superior y con el cuerpo vertebral inferior. Es decir, la caja queda entre ellos y el movimiento que queda entre esas vértebras desaparece con la caja. Esa es una de las desventajas de la caja. La otra opción es colocar un disco artificial, que es lo que estamos hablando en el video de hoy. El disco artificial, como lo ven aquí, es una estructura que rellena el espacio donde se sacó el disco, y esa estructura, este disco artificial, está formado por una plancha superior y una plancha inferior. Ellas van pegadas al disco de arriba y al disco de abajo. Ven como hay unos dientecitos donde se pega del hueso, y esas planchas, entre ellas se encuentra el core. Eso es como una pelota de un plástico duro, que es la que permite finalmente que ese disco se pueda movilizar. Entonces finalmente tenemos dos cosas que podemos poner en el disco: una caja fija, que queda fija a la vértebra de arriba y a la vértebra de abajo, quita el movimiento, y un disco artificial que queda pegado a la vértebra de arriba y a la vértebra de abajo, pero permite el movimiento entre las mismas. Entonces hay muchísima discusión si poner discos artificiales o poner cajas. Yo soy defensor del disco artificial, y soy defensor del disco artificial porque he hecho mucha revisión académica y hay muchos artículos. Por ejemplo, este artículo es una revisión sistemática, es decir, esta gente agarró y analizaron 22 puntos
publicaciones de más de 3.000 pacientes y lo que determinaron que en este metaanálisis que el disco artificial es superior a la caja en los 2 años y en la comparación de 4 a 7 años. Han demostrado que las evoluciones de estos pacientes son mejores. Entonces por eso me gusta en parte el disco artificial. Otra razón por la cual me gusta usar el disco artificial es lo que llamamos la enfermedad del segmento adyacente. ¿Qué es la enfermedad del segmento adyacente? Cuando inmovilizamos una vértebra con la caja, al no tener movimiento, el movimiento de ese segmento se traslada al segmento adyacente, es decir, al disco de arriba o el disco de abajo. Y ese disco comienza a asumir el movimiento del disco que ya no lo tiene. Y eso puede dañar el disco y eso se puede convertir en lo que llamamos la enfermedad del segmento adyacente. En este trabajo, que también es una revisión, un metaanálisis, hicieron una revisión de cuántos pacientes aparecen con esta enfermedad y vieron que definitivamente que los pacientes que requerían cirugías posteriores de estos segmentos adyacentes eran significativamente menores con los pacientes del disco artificial. Entonces tenemos aquí una evidencia clara que el disco artificial tiene una ventaja con el segmento adyacente. No quiero molestarlos más con data científica, pero este último trabajo es una revisión de múltiples trabajos prospectivos randomizados controlados. ¿Eso qué significa? Esos son trabajos que tienen una evidencia científica o una calidad científica mucho mayor. Entonces ellos revisaron aquí 4.516 casos y vieron que en el mediano plazo, el reemplazo de disco, es decir, el disco artificial es francamente superior en el NDI. Eso es una escala para inhabilidad o incapacidad cervical. Es mejor en la parte neurológica, es mejor en que había menos cirugías secundarias en estos pacientes. Finalmente concluyeron que el reemplazo de disco, el disco artificial, tiene mejores resultados de dolor y neurológicos con menores complicaciones y menores chances de segundas cirugías, con lo cual es mucho más eficaz y superior que la caja o la fusión. Aquí entonces ya estamos listos para la cirugía. Como ven, yo tengo unas lupas pequeñas para el abordaje, después uso una lupa más grande. Hacemos todo para hacer una vía anterior cervical. Ahora, mucha gente me pregunta por qué es por vía anterior cervical. El reemplazo total de disco se me pregunta mucho si se hace por el cuello, por adelante, o si se hace por detrás, por la nuca. Este esquemita es para que entendamos por qué lo hacemos en la parte anterior, es decir, a través del cuello. Este corte es un corte rebanado de una vértebra. Lo rosado es el disco, este es el núcleo pulposo, donde se rompió el disco y se salió la gelatina hacia atrás. Está comprimiendo la médula y parte del nervio. Entonces, en este caso, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es irnos por adelante y por esta vía hacer el retiro completo del disco y poder poner el disco artificial. Por atrás ven que está la médula y yo no puedo movilizar la médula para poner el disco, que es el que tiene el mismo tamaño de todo el disco que voy a retirar. Por eso hacemos la cirugía por vía anterior. Aquí estamos ya separando los músculos del cuello.
No hay mucho músculo a nivel del cuello en la parte anterior. Está el esternocleidomastoideo lateral, hay unas fascias, eso lo vamos separando. A veces con el mismo dedo llegamos inmediatamente a la columna y vamos separando los músculos que están en la parte anterior. De esa manera vamos liberando todo nuestro canal de trabajo. Ponemos unos separadores manuales para poder separar. Es importantísimo ver con rayos X a qué nivel estamos, porque nos podemos equivocar y entonces tenemos que estar claros qué disco vamos a operar, qué nivel vamos a operar. Ya eso está identificado, con lo cual comenzamos a hacer la disectomía. Para poder hacer la disectomía el espacio es muy pequeño. Ven que ya me puse unas lupas especiales para esto, unas lupas que me dan un aumento casi como un microscopio, o mejor dicho, igual que el microscopio. Me gusta esto más que el microscopio porque yo puedo mover la cabeza y me es muy dinámica la operación. El microscopio me hace un poco más estático. Aquí voy liberando ya el disco. El disco es un espacio muy pequeño, por lo cual a veces colocamos unos tornillitos como este para hacer una distracción, es decir, para abrirme un poco el espacio. El espacio es menos de 0,5 centímetros, con lo cual necesito una distracción para poder trabajar bien. Aquí vemos cómo estamos poniendo un distractor de esos tornillitos. Aquí lo estoy abriendo y eso me está abriendo el espacio. Entonces me queda como una especie de canal de trabajo a nivel del disco, y ya comienzo entonces a quitar el disco en la parte anterior para llegarle a la parte posterior del disco y terminar de quitar la compresión del nervio y de la médula, de la gelatina que se salió. Eso lo vamos haciendo con estas pinzas especiales y también lo hago con un drill. Tengo unas mechas de diamante especiales para no dañar los nervios y para hacer una buena limpieza del disco. Una vez que limpié el disco, voy a colocar una prueba para ver qué tamaño de disco voy a colocar. Los discos vienen en diferentes tamaños de altura y de ancho, y con esas pruebas, aquí ven cómo la estoy poniendo, y veo bajo fluoroscopio con rayos X qué tipo, si la prueba, la que escogí, está bien. Esta prueba en particular está súper bien. Tenemos la vértebra superior, la vértebra inferior, tenemos la prueba, vemos que perfectamente me rellena el espacio discal que ya retiré y ya sé qué tipo de disco voy a utilizar. Aquí vemos ya se escogió el disco en particular, el disco se monta y vemos cómo el disco tiene una superficie marrón. Eso es una superficie que se va a integrar con el hueso. Y aparte ven cómo tiene unos dientecitos en el platillo superior y en el platillo inferior. Por dentro está el core, que es la pelotica que yo les dije que se mueve. Y esos dienticos hacen que una vez que yo pongo el disco, eso no va a haber manera que se mueva ni que se salga. Entonces, una vez que tenemos eso, digamos, montado, vamos con un martillito poniendo el disco para que me quede bien impactado, y ahí ven perfectamente cómo el disco quedó impactado. Aquí ven cómo está el disco, la vértebra superior, vértebra inferior, está el disco. No es mucho el espacio que tenemos para trabajar, pero es suficiente, y ya terminamos ese nivel y vamos a ir al nivel siguiente. El nivel siguiente es prácticamente repetir la operación. Quitamos los retractores y vamos con los retractores al segmento superior. Estos retractores a veces no, ellos retraen un poco la tráquea y el esófago para poder trabajar bien, que está por delante de la columna, y eso puede producir un poquito de molestia en la garganta en el postoperatorio. Normalmente cuando operamos 1 o 2 niveles eso casi no pasa. Si operamos más de 2 o 3 niveles, eso sí puede molestar al paciente en el postoperatorio. Aquí ya estamos haciendo la segunda disectomía, estamos limpiando el disco y repetimos todo el procedimiento. Me preguntan mucho si esta es una cirugía segura o no, y la gente se preocupa porque es la médula, etc. La cirugía cervical hecha con cuidado tiene una seguridad importante. Nunca tenemos problemas medulares como tal. Si uno hace su trabajo con calma, si lo hace bien, realmente es una cirugía muy segura. Y más cuando es una cirugía de hernia discal. Ya cuando hacemos cirugías más complejas, que está comprimida la médula, que hay muchas deformidades, bueno, eso es otro tema, y eso ya son otro tipo de cirugías. Aquí estamos poniendo nuestro segundo disco. Ya lo medimos, y aquí ven cómo están los dientecitos esos. Estos platillos, uno va para arriba, uno para abajo, los ponemos nuevamente a presión
y siempre verificamos todo con el fluoroscopio y vemos cómo quedaron ya los dos discos ubicados en el paciente, y vamos retirando entonces todas los retractores, vamos revisando la hemostasia. Aquí vemos cómo está el disco de abajo y vemos cómo está el disco de arriba. Y vemos cómo ya reconstruimos la columna del paciente. Esto es una visión de frente, vemos que los discos quedaron bien alineados y entonces ya vamos al propio cierre. El cierre es sencillo, rápido y tratamos de suturar bien esa piel. Aquí vemos cómo el mismo paciente está ya unos días postoperatorios, hacemos una prueba con fluoroscopio en vivo y ahí vemos cómo la movilidad de la columna se mantiene de una manera muy buena. Y eso es, digamos, de las grandes ventajas de este procedimiento. Este es otro caso de una paciente que hicimos un solo nivel. Quiero que vean que es otro tipo de disco. En Venezuela contamos con dos tipos de discos artificiales, ambos discos son excelentes y ven cómo este paciente puede mover su cuellito sin ningún problema. La movilidad se mantiene de una manera casi que perfecta. Aquí simplemente quiero para que vean como una secuencia fluoroscópica de cómo vamos drilando, limpiando los discos. Aquí pusimos una prueba, ven cómo limpiamos el disco, esta es la prueba y esta es la manera como introducimos los discos artificiales. Este es otro disco que utilizamos, también ven que son dos niveles de disco, quedan bien alineados. En fin, lo que quiero es que estemos claros que esta cirugía es muy beneficiosa para la gente joven, para mantener el movimiento y la recuperación es muy buena. Son cirugías bastante seguras, con muy pocas complicaciones. Eventualmente las complicaciones son un poquito dolor de garganta por la retracción de la tráquea. Son cirugías bastante seguras. Muchos de los pacientes se van al día siguiente ya para la casa y prácticamente en una semana están casi que todos en sus actividades laborales ya integrados. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprovechado esta información. Yo disfruté mucho haciéndolo.